antiguo dique de protección de olas en un puerto fue construido con una altura relativamente baja de apenas 1 metro. El puerto se enfrenta a constantes cierres de operación debido a condiciones climáticas y oceánicas que, evidentemente, se traducen en pérdidas financieras. Se desea aumentar su altura para disminuir la exposición a cierres del puerto. Entre más alto sea el dique, mayor protección brindará, pero también mayor será el costo de la inversión. ¿Cuál es la altura que debe tener el dique de forma tal que maximice la inversión a realizar? El puerto cuenta con información histórica diaria de oleajes de mar abierto de cada 4 horas durante los últimos 33 años. Más de 48,000 registros que, al resumirse por mes, permiten visualizar las estacionalidades en los oleajes. En junio, por ejemplo, el oleaje promedio supera el metro. En enero, el promedio tan solo llega a 24 centímetros. Las decisiones, sin embargo, no se toman por promedios. Las olas no ven promedios. Para esto realizamos un ajuste de distribución. Un ajuste de distribución consiste en un proceso de buscar una curva de probabilidad de máxima similitud al comportamiento estadístico de un fenómeno. En este caso, queremos encontrar la curva que mejor quede ajustada a los datos históricos mensuales de oleaje. Por ejemplo, con un análisis de ajuste de distribución, se observa que en junio el 63% de las observaciones son inferiores a 1 metro. Un 30% de los días en junio tienen oleajes entre 1 y 3 metros y en el 6% de los días se superan los 3 metros. Evidentemente cada mes es diferente. En enero, por ejemplo, el 98% de los días probabilísticamente tendrán oleajes inferiores a 1 metro. Solamente una vez cada 1000 años habría un enero con oleajes diarios superiores a 2 metros. Se genera una simulación Monte Carlo que toma en cuenta las distintas curvas de oleaje diario de cada mes y genera miles de escenarios aleatorios para cada mes. La simulación consiste en generar miles de muestras aleatorias para cada curva de probabilidad de oleaje mensual más todas las otras variables del modelo. A medida que crece el número de muestras o iteraciones, se va completando, por así decirlo, la forma teórica de la curva previamente ajustada. En este ejemplo, después de 10,000 iteraciones, la forma de la curva de oleaje va convergiendo para cada uno de los días de todos los meses del año. Con el dique actual de 1 metro de altura se puede validar cuántos días al mes y al año las olas superan el umbral y el puerto debe cerrarse. En las condiciones actuales, la simulación indica que el puerto se cierra a un promedio de 77 días al año. El 90% de las veces estará entre 65 y 90 días al año de cierre, lo cual es validado por la gerencia de operaciones. Se estima que el puerto pierde entre $50,000 a $200,000 diarios por cierre de operaciones, con un valor más probable de $80,000 diarios. Se desea valorar la inversión óptima a 30 años, estimando que las operaciones portuarias crecen entre 0% y 4% con un valor más probable de crecimiento anual del 1%. La inversión del dique tiene un componente fijo de base de $15 millones y $25 millones de costo variable por cada metro de altura. De esta forma, un aumento del dique de 1 metro de altura costaría $40 millones y si fuesen 2 metros el dique costaría $65 millones. Se ejecutan simulaciones para distintos escenarios de altura del dique. A mayor altura del dique, menor será la cantidad de días en que el puerto deberá cerrarse, por lo que las pérdidas por cierres diarios en el año disminuirán. Naturalmente, el monto de la inversión en el dique aumentará entre mayor sea su altura. El objetivo es determinar el punto óptimo de maximización de la inversión dado un cierto nivel de confianza. Aquí es donde el análisis probabilístico con simulación Monte Carlo difiere de un análisis tradicional determinista. Si fundamentáramos todo el modelo basado en promedios, no solamente sería imposible, por un lado, determinar el efecto en la cola que provoca el oleaje, sino que tampoco se podrían evaluar las decisiones con un nivel de confianza o apetito de riesgo suministrado por el tomador de decisiones.
Por ejemplo, cuando decimos que el nivel de confianza es del 80%, estamos diciendo que la decisión debería tener una certeza probabilística que en al menos 4 de cada 5 casos posibles, la decisión sería acertada. Esto es posible por cuanto el BAN generado por una simulación no es un punto único y determinista, sino más bien es una curva de probabilidad que es evaluada en cierto punto. Por ejemplo, el valor actual neto del proyecto evaluado con un incremento de altura en el dique de 1 metro que costaría $40 millones se visualiza en esta curva. Su media es de $25,3 millones. Es decir, después de generar unos 10.000 escenarios o iteraciones, el promedio del valor actual neto de los flujos de disminución en pérdidas por cierre de puerto comparados contra la inversión sería de $25,3 millones. Sin embargo, el punto donde se acumula un 80% de valores simulados superiores es de $21,8 millones. Este es el percentil 20, es decir, el tomador de decisiones puede tener una confianza del 80% que el valor actual neto del proyecto sería mayor a $21,8 millones. Entonces, tomando en cuenta el apetito del riesgo del inversionista, si se tomase la decisión sobre los promedios, no haría falta una simulación para lograr la profundidad que logra un análisis probabilístico, aunque quizás siempre haría falta este análisis por la consideración del oleaje de forma probabilística según sus curvas sesgadas de valores extremos. Simplemente se incrementa la altura del dique en 1 metro, pues esta es la altura a la que se garantiza el valor actual neto medio máximo. Sin embargo, si el inversionista desea un mayor nivel de confianza, 80% en este caso, se recomendaría levantar el dique en 1,25 metros, pues el valor actual neto en el percentil 80 descendente llega a ser máximo a este nivel de construcción. Solo a un nivel de 99,99% de certeza, es decir, valorando un escenario extremo que se presentase una vez cada 10.000 años, valdría la pena aumentar la altura del dique a 1,50 metros. Este es un ejemplo muy sencillo apenas con las variables básicas consideradas en el modelo. El hecho de poder construir con herramientas encima de Excel le permite al modelador insertar las complicaciones y sofisticaciones propias de modelos que asemejen la realidad. Evidentemente, el objetivo es poder construir modelos que asistan en la toma de decisiones robustas, concertadas y basadas en la correcta interpretación de los datos recolectados de la realidad, con niveles de confianza que reflejen el apetito de riesgo del tomador de decisiones.